El condominio donde vivía era un refugio de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Un lugar donde todos se conocían y se saludaban al pasar por las aceras bien cuidadas. Los niños jugaban en el parque, los ancianos paseaban a sus perros y siempre había una sonrisa amistosa al cruzarse con un vecino. Las calles arboladas, las casas alineadas y los portones de madera pintados a mano daban al lugar una sensación de seguridad inquebrantable. Entre los residentes había un hombre que todos conocían, pero que pocos realmente conocían. Su nombre era Víctor. Era el tipo de vecino que siempre estaba cerca, pero que nadie realmente notaba. Callado, discreto, con el hábito de caminar solo al anochecer, Víctor era una presencia constante, pero poco se sabía sobre él. Vivía en la casa al lado de la mía, y a pesar de nuestras conversaciones ocasionales, nunca supe mucho sobre su vida personal. Era educado, pero reservado, y aunque era extraño, nunca parecía peligroso. Todo cambió una mañana de otoño cuando la paz del barrio fue rota por un grito desesperado. Una niña había desaparecido. Era la hija de Sara, una madre soltera que vivía unas casas más abajo de la mía. El pánico se extendió como un incendio, y pronto todos estaban en la calle buscando a la pequeña Emilia. La policía fue llamada, y la búsqueda se intensificó. El aire, antes lleno de risas y tranquilidad, ahora estaba cargado de tensión y miedo. Esa noche, mientras regresaba a casa después de ayudar en la búsqueda, encontré a Víctor en su portón. Estaba parado allí, como si esperara a algo o a alguien. Cuando lo saludé, él solo hizo un gesto, con una mirada que me dio escalofríos. Algo en él era diferente. Era como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Le pregunté si estaba bien, y él solo murmuró algo incomprensible antes de entrar en su casa y cerrar la puerta con un chasquido seco. Me quedé allí por un momento, con una sensación incómoda en el pecho, pero pronto seguí mi camino. 2 días después, la paz del barrio se destruyó por completo. Encontraron el cuerpo de Emilia. Estaba en el basurero del condominio, cubierto por bolsas de basura, como si alguien quisiera borrar ese horrible acto. La noticia se esparció rápidamente, y pronto la policía estaba por todas partes, interrogando a los residentes, buscando pistas. El horror que sentí al saber que algo tan monstruoso había ocurrido tan cerca de casa era indescriptible. No podía dejar de pensar en cómo pudo haber sucedido, quién podría ser el responsable. Esa noche, me despertó un ruido extraño proveniente de la casa de Víctor. Algo no parecía estar bien. Miré por la ventana y vi luces parpadeando dentro de su casa, y una sensación de pavor se apoderó de mí. Sin pensarlo, tomé el teléfono y llamé a la policía, reportando lo que había visto. Cuando los oficiales llegaron, lo que descubrieron nos sorprendió a todos. Víctor, el vecino silencioso, el hombre con quien tantas veces había conversado, era el responsable del crimen. Encontraron el arma del crimen y otras pruebas incriminatorias dentro de su casa. Víctor no esperó a enfrentar la justicia. Antes de que la policía pudiera arrestarlo, se quitó la vida. La noticia de su suicidio fue un golpe final para el barrio, ya devastado por la muerte de Emilia. La calma superficial del condominio fue rasgada para siempre, dejando un vacío que nunca podría ser llenado. Yo, que había conversado con él tantas veces, nunca imaginé que podría ser capaz de algo tan horrible. La revelación de su verdadera naturaleza me dejó con una sensación de vacío e incredulidad. ¿Cómo alguien que parecía tan común podría esconder un secreto tan mortal? Después de la muerte de Víctor, el condominio se llenó de una atmósfera pesada. La gente evitaba hablar del incidente, como si el simple hecho de mencionar su nombre pudiera traer de vuelta el mal que representaba. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. En las noches solitarias, sentía como si algo o alguien me estuviera vigilando desde la casa de al lado. El silencio que antes era reconfortante ahora parecía amenazante. A pesar de la muerte de Víctor y las pruebas encontradas, la policía continuó investigando. Había algo en la historia que no encajaba. ¿Cómo pudo un hombre tan reservado y aparentemente inofensivo haberse convertido en un asesino? Las preguntas no dejaban de rondar en mi mente, y pronto descubrí que no era el único que pensaba así. Otros vecinos también comenzaron a cuestionar la narrativa oficial, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Un día, mientras caminaba por las calles del condominio, me abordó una mujer que nunca había visto antes. Estaba pálida, con los ojos hundidos y el cabello despeinado. Cuando se acercó, me di cuenta de que era la viuda de Víctor. Su rostro estaba marcado por el dolor y el cansancio, y había algo en su mirada que me hizo estremecer. Me agarró del brazo con fuerza, como si estuviera desesperada por ayuda. «Necesitas saber la verdad», susurró,
antes de entregarme un sobre envejecido y desaparecer en la oscuridad. De vuelta a la seguridad de mi casa, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontré una serie de cartas y fotografías antiguas. Las cartas estaban dirigidas a Víctor y revelaban una historia oscura de su pasado. Había sido internado en un hospital psiquiátrico en su juventud, diagnosticado con un trastorno mental severo. Las fotografías mostraban escenas perturbadoras que confirmaban la gravedad de su condición. Pero lo más aterrador era la última carta, escrita de puño y letra por Víctor, donde hablaba de escuchar voces y ser perseguido por algo que describía como la sombra. La mención de la sombra hizo que mi corazón se detuviera. Ya había sentido esa presencia antes, en las noches en que el silencio era aplastante. Era como si el mal que había consumido a Víctor todavía estuviera cerca, buscando una nueva víctima. Comencé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si era solo un producto de mi mente perturbada o si había algo realmente maligno en esa casa. Las noches se volvieron interminables, cada sonido se amplificaba por el miedo creciente. Una noche, tuve una pesadilla terrible. En el sueño, estaba en la casa de Víctor, solo. La casa estaba oscura, las ventanas cerradas, y un olor a podredumbre llenaba el aire. Mientras caminaba por los pasillos, escuchaba pasos detrás de mí, pero cada vez que me volteaba, no había nadie allí. Cuando finalmente llegué a la habitación donde Víctor se había quitado la vida, la puerta se abrió sola, y dentro, en medio de la habitación, había una figura sombría, con ojos vacíos, que susurraba mi nombre. Desperté sudando frío, con la sensación de que la pesadilla no había terminado. Al día siguiente, fui a buscar a la viuda de Víctor nuevamente, decidido a entender lo que estaba sucediendo. La encontré en una pequeña capilla, arrodillada ante un altar. Cuando me acerqué, ella me contó todo. Víctor no era solo un hombre perturbado, estaba poseído por algo más allá de la comprensión humana. La sombra que mencionaba en las cartas era real, una entidad maligna que se alimentaba del miedo y la desesperación. Ella había intentado ayudar a Víctor, pero no lo logró. Y ahora, temía que la entidad estuviera buscando una nueva víctima. Sus palabras me dejaron aturdido, pero sabía que había algo más. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera en esa casa. Esa noche, entré en la casa de Víctor por última vez. El aire estaba pesado, y la oscuridad parecía viva. A medida que caminaba por los cuartos, sentía la presencia de la sombra acercándose. Cuando llegué a la habitación donde todo había comenzado, estaba allí, una figura indistinta, pero llena de malicia. Sentí un frío cortante invadir mi cuerpo, y por un momento, pensé que sucumbiría al miedo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La sombra comenzó a debilitarse, como si la propia luz de mi miedo estuviera desapareciendo. Fue entonces cuando comprendí la verdad. El terror solo tenía poder sobre mí mientras yo creyera en él. Con un esfuerzo monumental, me obligué a enfrentar a la entidad, a no huir. Poco a poco, la sombra se disolvió en el aire, dejando atrás solo silencio, pero esta vez, un silencio de paz. Cuando salí de la casa, sabía que el mal había sido derrotado, al menos para mí. Después de la batalla final con la sombra y el sacrificio del espíritu de Emilia, la vida en el condominio comenzó a volver a lo que se podría llamar normal. La gente continuó con sus rutinas, intentando olvidar los horribles eventos que habían azotado el barrio. Sin embargo, la casa de Víctor permanecía vacía, un recordatorio constante del mal que había residido allí. Nadie quería comprarla, y muchos evitaban incluso pasar por allí. Para mí, ese lugar era una tumba, no solo para Víctor y Emilia, sino también para una parte de mi propia alma. Aunque la presencia física de la sombra había desaparecido, mis pesadillas no cesaron por completo. En una de esas noches, volví a soñar con la casa. Esta vez, sin embargo, no era la casa de Víctor, sino la mía. En el sueño, estaba atrapado dentro, con las puertas y ventanas cerradas. El sonido del llanto de Emilia resonaba por los pasillos y sabía que algo estaba a punto de suceder. Cuando finalmente encontré la fuente del llanto en mi habitación, vi a la sombra de nuevo. Pero esta vez, no estaba sola. Emilia estaba a su lado, mirándome con ojos vacíos. Desperté gritando, con el corazón acelerado y una sensación de pavor que no me dejó dormir el resto de la noche. Cansado de ser atormentado por estos sueños, busqué a la viuda de Víctor una vez más, con la esperanza de obtener respuestas. Cuando la encontré, estaba diferente, más serena, como si finalmente hubiera hecho las paces con lo que había sucedido. Me dijo que las pesadillas eran una advertencia, un recordatorio de que el mal no puede ser completamente erradicado.
La sombra era una manifestación del lado más oscuro de la humanidad, y mientras existieran miedo, culpa y dolor, encontraría la forma de regresar. Sabiendo esto, comencé a considerar la idea de mudarme del condominio. La casa de Víctor, aunque vacía, todavía parecía respirar esa energía maligna. Pero algo me impedía irme. Una parte de mí sentía que huir solo retrasaría lo inevitable, que la sombra me seguiría donde quiera que fuera. En el fondo, sabía que necesitaba enfrentar este miedo, pero no estaba seguro de cómo. Las palabras de la viuda de Víctor resonaban en mi mente: el mal nunca desaparece por completo. Un mes después, recibí una carta inesperada. Era del abogado de Víctor. Había dejado un testamento, y para mi sorpresa, yo estaba incluido. En el documento, Víctor me dejaba su casa, con una nota adjunta: úsala para el bien, si puedes. Pero ten en cuenta que lo que pasó aquí puede pasar en cualquier lugar. El verdadero mal está dentro de nosotros. Sus palabras me conmovieron profundamente. La idea de poseer esa casa era impensable, pero tampoco quería dejarla abandonada, como un monumento al terror. Después de mucha reflexión, decidí aceptar la casa, pero con una condición: la destruiría. Tal vez, al demoler ese lugar, podría finalmente enterrar los horrores que allí ocurrieron. Contraté a un equipo para hacer el trabajo, y el día en que las máquinas comenzaron a derribar las paredes que habían sido testigos de tanto dolor, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Sin embargo, mientras se removían los escombros, algo llamó mi atención. Entre los escombros, un objeto llamó la atención de los trabajadores: un pequeño cofre, increíblemente antiguo, que había estado escondido bajo los cimientos de la casa. Cuando lo abrieron, encontraron dentro un solo artículo: un viejo espejo, con el vidrio oscurecido por el tiempo. Aunque parecía inofensivo, algo en su reflejo distorsionado me incomodó. Me negué a tocarlo y ordené que lo descartaran. Pero el cofre, algo en él me hizo dudar. Más tarde esa noche, mientras intentaba relajarme después de un día emocionalmente agotador, recibí una llamada del jefe del equipo de demolición. Estaba agitado, diciendo que el espejo había desaparecido. Me quedé en silencio por un momento, y un escalofrío recorrió mi espalda. Fui al lugar donde se habían arrojado los escombros, pero el espejo no estaba allí. Solo el cofre vacío permanecía. La sensación de que algo estaba mal no me dejaba, y entonces, de repente, me di cuenta: el espejo no reflejaba la luz, sino la oscuridad. En los días que siguieron, me di cuenta de que el mal que pensaba haber derrotado no estaba en la casa, sino en el espejo. Cada vez que me miraba en cualquier espejo, veía algo extraño en mis propios ojos, una sombra que no parecía mía. Las noches volvieron a ser atormentadas por pesadillas, y ahora sabía que la sombra había encontrado una nueva casa dentro de mí. Lo que había destruido era solo una cáscara, y el verdadero mal se había mudado, silencioso y paciente, esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. Si esta historia se te ha quedado grabada hasta ahora, suscríbete al canal y compártela con aquellos que conoces a quienes también les encantaría vivir esta experiencia. Pero esto aún no ha terminado, hay más misterios por resolver. Prepárate para el desenlace y descubre cómo termina realmente esta historia.